Hola, ¿qué tal a todos, queridos estudiantes de cuarto de la ESO? Este es un primer vídeo tutorial en el que vamos a ir poquito a poco desgranando y explicando con detenimiento a través de este vídeo las diferentes cuestiones que se nos plantean a lo largo de la asignatura, ¿vale? Este va a ser un poco el funcionamiento con el cual desarrollemos a partir de ahora. Yo os pido enérgicamente que vigiléis constantemente la planificación de la asignatura a través de la agenda que tenéis colgada en Classroom dentro del apartado Cuestiones Generales. Eso es un Excel, el cual yo voy editando, voy añadiendo cosas y voy haciéndoos un poco la programación semanal de la asignatura de Economía. En principio ya veréis que el trabajo, pues bueno, no es muy extenso, se corresponde aproximadamente a las 3 horas de clase que tenemos. Es cuestión de que vosotros os organicéis con la flexibilidad que consideréis oportuna, ¿vale? Os recuerdo además que el próximo viernes a las 11 de la mañana, en horario de nuestra antigua clase de los viernes, pues bueno, tendremos una sesión presencial, virtual, pero presencial, bueno, en la que podemos preguntar cosas, podemos ir aclarando cuestiones que no han quedado suficientemente explicadas en este tipo de vídeos, ¿vale? Por tanto, vuestro trabajo consiste en ir estudiando a través de, primero, el libro de texto, segundo, estos vídeos en donde yo os desarrollo y os explico detenidamente todos los contenidos, y tercero, la realización de actividades para ver si realmente pues, lo habéis comprendido, dónde falléis más, etcétera. Sobre la conexión del viernes, no os preocupéis, va a ser súper sencillo. Simplemente unos minutos antes de las 11 del mediodía tendréis que conectaros todos al ClickEdu porque yo os habré enviado un enlace. Pincháis en ese enlace y se acabó lo que se daba. Entraréis directamente en una sala de una videoconferencia. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar sin mucha dilación porque estos vídeos no tienen la naturaleza de ser largos, sino que como mucho van a durar 10-15 minutos, ¿vale? Voy a condensar toda la información en unos pocos minutos para que después vosotros lo extendáis un poco con vuestro estudio. Vamos a hablar y vamos a empezar tema nuevo, ¿no? Pues un poco por liberarnos la mente de todos los temas anteriores, las circunstancias han cambiado mucho, se hace todo extremadamente difícil y bueno, todo lo que sea organización y orden es bien agradecido en estos momentos. Así que qué mejor momento de olvidarnos de todo lo que llevábamos hecho hasta ahora. Las clases presenciales a priori se han terminado, aún falta tiempo para que podamos volver a vernos. Bien, en estas circunstancias lo que hay que hacer es empezar de cero. ¿Cómo vamos a empezar de cero? Pues bien, con el tema 6, el sector público. Es un tema apasionante, me encanta y a vosotros os va a encantar. Vamos a estudiar el Estado, vamos a estudiar el gobierno, vamos a estudiar nuestras instituciones públicas. ¿Qué hacen? ¿Vale? ¿Qué hacen en la economía el sector público? Bien, dicho esto, vamos a empezar por el primer punto, lo tenéis en la página 90 del libro, y donde vamos a hablar sobre unas cuestiones generales sobre la actividad financiera del Estado. Es decir, el Estado, ¿por qué interviene en la economía? ¿Para qué interviene en la economía? ¿Cuál es la naturaleza de que el Estado intervenga en la economía? Bien, dentro de este primer punto 6.1 tendremos dos epígrafes. El primero de ellos será la justificación de la intervención, es decir, ¿por qué el Estado interviene en la economía? ¿Por qué? Y en el segundo epígrafe lo que veremos es cuál es esa actividad financiera del Estado. Nos vamos a dedicar a ello en este vídeo. Bien, ¿cómo puede el Estado intervenir en la economía? Es la primera pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo? ¿Cómo un gobierno, ya sea nacional, autonómico o incluso en un ayuntamiento, cómo las instituciones públicas pueden intervenir en la economía? Bien, pues existen tres formas de intervenir en la economía. A través de los ingresos públicos, a través del gasto público y a través de las diferentes leyes y normas. Esto es muy evidente. A través de los ingresos públicos, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un ingreso público? Pues los vamos a ver en detenimiento, pero para que os vayáis adentrando en ello, los vimos un poquito en pizarra en clase hace tiempo, porque salió el tema. Pero uno de los ingresos públicos más importantes son los impuestos. Vimos que hay más, ¿os acordáis? Las tasas, las contribuciones especiales, patatín patatán. Pero el ingreso público por antonomasia más importante es el impuesto. ¿Por qué decimos que el Estado interviene en la economía? Bien, pues podemos afirmar que el Estado interviene en la economía
cuando es capaz, a través de sus intervenciones, de cambiar algún comportamiento de algún agente económico. Si el Estado, a través de sus actuaciones, consigue que algún agente económico, y los agentes económicos son las familias y las empresas, fundamentalmente, si consigue que alguno de estos dos agentes modifique un comportamiento, un hábito, estamos hablando de que el Estado ha conseguido intervenir en la economía. Evidentemente, si el Estado, a través de los ingresos públicos, establece un impuesto, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, se me ocurre. El impuesto, bueno, cualquiera de ellos. El impuesto del IVA. El impuesto del IVA es el impuesto de valor añadido. Tiene un fin recaudador. Es el impuesto que se nos cobra a todos los consumidores por el mero hecho de tener capacidad de consumir. Se nos cobra a todos por igual. Recordar que había diferentes tramos, el 21, el 10, el 4%. Bien. ¿Qué consigue el Estado imponiendo este impuesto? Bueno, pues fundamentalmente lo que consigue es modificar los hábitos de consumo. Evidentemente, en un impuesto no es lo mismo comprar un producto al 21% de IVA que al 4% de IVA. Evidentemente, el Estado está ayudando al consumo de estos productos que él establece al 4%, mientras que aquellos productos que están al 21%, pues bueno, están más mermados, están un poco más restringidos, está menos incentivado el consumo de esos productos. Por tanto, a través de los diferentes tramos del IVA, 21, 10, 4%, el Estado está interviniendo en la economía, porque posiblemente esté cambiando hábitos de consumo, favoreciendo a aquellos con un IVA más reducido y perjudicando a unos productos con un IVA más alto. Perdonad. Vale, por tanto, a través de los ingresos públicos el Estado interviene en la economía. Segundo punto, el gasto público. Bueno, pues esto es muy importante. ¿El gasto público qué es? Pues son las diferentes partidas presupuestarias a través de una cosita que se llama los presupuestos generales del Estado, que os sonará de haberlo visto en la televisión mucho. El Estado lo que hace es redistribuir todos esos ingresos que ha obtenido a través de los impuestos en lo que él considera necesario. Pues pagar a los médicos el salario, comprar material médico, hacer nuevas carreteras, pagar prestaciones de la seguridad social, un montón de cosas. ¿Vale? Un montón de cosas. Bueno, pues por tanto, el gasto público está interviniendo directamente en el comportamiento de los agentes económicos. ¿Cómo? Pues fundamentalmente, vamos a ver un ejemplo. El Estado decide que gran parte de nuestra sanidad sea sanidad pública, es decir, financia a través de los ingresos públicos todo un sistema, toda una red de sanidad pública. Es decir, hay hospitales, hay material, hay médicos, en las farmacias los medicamentos suelen estar financiados. Vale, ¿qué consigue el Estado? ¿Cómo ha intervenido el Estado en este punto? Pues hay un incentivo muy claro y es que pese a que existen, hay un desincentivo muy grande a que aparezcan en nuestro país pues mutuas privadas, por ejemplo. Si no existiese esta sanidad pública, la cual financia el Estado a través del gasto público, ¿qué sucedería en nuestro país, como sucede en Estados Unidos? Pues que surgirían un montonazo de empresas que serían mutuas sanitarias privadas, hospitales privados de pagar, como ocurre en Estados Unidos. Como en nuestro país el Estado ha decidido intervenir en la economía y planificar todo un sistema público y gratuito de sanidad, ¿qué sucede? Pues que se ha visto desincentivado en nuestro país esa competencia y esa creación de nuevas empresas privadas de sanidad, de hospitales privados. Por tanto, ok, el Estado de nuevo ha intervenido en la economía, desincentivando a un agente económico, las empresas del ámbito de hospitales privados. Y por último, leyes y normas. El Estado no solamente puede modificar
el comportamiento de los agentes económicos a través de los ingresos y de los gastos, es decir, recaudando dinero o gastando en una serie de cosas o en otras, sino que también lo puede hacer a través de leyes y normas. Por ejemplo, se me ocurre, por las autovías y autopistas españolas solamente se puede ir a una velocidad máxima de 120 km por hora. Eso es una norma que establece el Estado. ¿Por qué no se puede ir a 200? ¿Por qué no se puede ir a 180? Pues porque el Estado ha puesto una ley, una norma de que como máximo se puede ir a 120 km por hora. Bien, ¿qué sucede? ¿Cómo ha intervenido en la economía el Estado? Bueno, pues si solo se puede ir como máximo a 120 km por hora, eso afecta directamente al gasto de combustible de los automóviles. Un coche gasta mucho menos a 120 que a 200, ¿vale? Bueno, aquí ha habido un incentivo y un desincentivo económico, ¿vale? Todas las decisiones del Estado, a través de los ingresos, de los gastos y de las leyes y normas que establece, modifican hábitos de consumo de los agentes económicos, ya sean las familias o ya sean las empresas privadas. Bien, vamos a ver por qué el Estado interviene en la economía. ¿Es necesario que el Estado intervenga en la economía? ¿Para qué? Oye, ¿por qué me tienen que cobrar a mí impuestos? ¿Por qué de lo que gano en el sueldo me quitan parte? ¿Por qué cuando compro un producto tengo que pagar el IVA? Oye, ¿no sería más fácil que cada uno de nosotros, en función de sus ingresos, de lo que gane, de su sueldo y su salario, pues se pagase sus cosas? Se pagase su educación, que cada uno se pagase su sanidad, y bueno, en definitiva, que cada uno se pagase en función de lo que gana. Pues la gente que haya estudiado más o que sea más avispada, pues tendrá mejores trabajos, ganará más y podrá disfrutar de más cosas. Y oye, pues el que se haya esforzado menos, el que haya estudiado menos, pues que, bueno, que se compre menos cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que venir aquí el Estado a intervenir en la economía, a quitarme parte de mis ingresos, de mis recursos, para luego él distribuirlos en lo que a él le parece interesante? Bueno, pues ya desde hace bastante tiempo hay un señor que seguro que conocéis, que se llama Adam Smith. Se considera el padre de la economía. Este Adam Smith nos hablaba de una mano invisible que lo que hacía era, bueno, explicar el funcionamiento de los mercados y de las fijaciones de precios. En definitiva, en resumen, él decía que había una mano del Estado invisible que regulaba toda la economía para que no se produjeran situaciones injustas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero ha quedado demostrado con el tiempo, los economistas hemos llegado a la conclusión, sin tampoco grandes estudios, es fácil llegar a ella, que el mercado, si lo dejas suelto, si lo dejas solo, conduce a situaciones indeseables en donde se producen grandes desigualdades sociales. Esto es lo que se conoce como los fallos de mercado. Los fallos de mercado son aquellas situaciones en donde el mercado no asigna eficientemente los recursos y se producen situaciones de desigualdad social muy fuertes. Os voy a poner algún ejemplo. Bueno, ya os anticipo de que son 5 fallos y no 4 como pone vuestro libro, son 5. La primera intervención importante del Estado para corregir fallos es, pues por ejemplo, bueno, no os los voy a ir presentando uno a uno, ¿no? Pero os voy a hacer reflexionar. Hay determinados bienes en donde sería imposible fijar precios. Sería prácticamente imposible que hubiese empresas que entrasen a ese tipo de negocios por sus peculiares características. Por ejemplo, se me ocurre, el alumbrado. El alumbrado de las calles, ¿os imagináis que una empresa privada se dedicase al negocio del alumbrado de las calles? Sucedería un problema. Y es que posiblemente por las calles circularían personas que igual no pagan por disfrutar de ese alumbrado y sin embargo lo están disfrutando. Y por contra, hay gente que sí que pagaría a esa empresa una cuota, un precio del alumbrado, ¿sí? Y sí estaría disfrutando del alumbrado. Pero igual pasa a su lado otra persona que no ha pagado a la empresa esa cuota de alumbrado público, de alumbrado en las calles, perdón.
y sin embargo está disfrutando de luz igualmente. O ponemos un chip a las personas que paguen y cuando pasen cerca de una farola se encienda la luz y cuando se alejen se apague esa luz. Hay determinados negocios, determinadas cuestiones que por su naturaleza, por sus especificaciones, son muy difíciles, ¿vale? Para las empresas privadas establecerse en ellos. No hay un negocio eficiente detrás de ello, ¿de acuerdo? Hay imposibilidades técnicas para poder hacer esto. Además, habría un estímulo muy fuerte, si os dais cuenta, para que nadie pagase a esa empresa privada. Bueno, si yo soy un listillo, que puedo serlo, digo, ¿para qué voy a pagar a esta empresa alumbrado si habrá seguro algún otro pringao que pagará a la empresa y yo, pues seguramente me voy a beneficiar de ir por la calle y como siempre hay gente por la calle, pues disfrutaré de luz sin pagar nada. Siempre habría ese listillo. Aquí hay un fallo de mercado, ¿vale? Esto es un fallo de mercado. Pero hay más. Por ejemplo, imaginaros que os compráis un chalet buenísimo, impresionante. Os lo compráis ahí en una urbanización, a las afueras de la ciudad, carísimo, 300.000 euros. Y al cabo de los años, os plantan a 5 kilómetros el aeropuerto. Empiezan a construir el aeropuerto de la ciudad y empiezan ahí a llegar aviones a todas horas, a salir aviones a todas horas. El ruido en tu chalet de 300.000 euros es ensordecedor. Ensordecedor. Y me diréis, Alejandro, ¿y esto qué tiene que ver con la economía? Por favor, dime qué tiene que ver con la economía. Pues muy sencillo. Lo que tiene que ver con la economía es que tú estás hasta las narices de ese chalet y del ruido y lo pones a la venta. Pero cuando lo pones a la venta, no te ofrece 300.000 euros ya ni San Pedro, porque hay ruido. Hay mucho ruido. Te ofrecen 90.000 euros por el chalet. Por el camino que ha pasado. Que gracias a ese aeropuerto, tú, individuo, has perdido 210.000 euros. Ahí está la economía. Ahí hay un fallo de mercado. ¿De acuerdo? Ahí hay un fallo de mercado. Hay un agente económico que se está viendo perjudicado por la actividad de otro agente económico. Y que no tiene una verdadera valoración económica en ningún lado. Nadie te va a pagar a ti 210.000 euros como contraprestación. Esto es un fallo de mercado. Ineficiencias, asignaciones ineficaces de los recursos en economía. ¿Vale? Vamos a ir viendo uno a uno los fallos de mercado. Bien, aquí tenemos el primer fallo de mercado y se corresponde con la inestabilidad económica. Como todos sabemos, a lo largo de la historia, la economía va dando ciclos. Tenemos fases de crecimiento y tenemos fases de crisis o de recesión, ¿no? Tenemos momentos muy buenos y hay momentos, pues, muy malos. Cuando todo va bien, pues estupendo, ¿no? Todo el mundo tiene trabajo, las empresas fabrican, la gente tiene para pagar sus gastos, sus alquileres de sus casas, sus hipotecas, todo el mundo tiene para comer, todo el mundo tiene para llenar el depósito del coche y todo es maravilloso. ¿Pero qué sucede en las épocas de recesión y en las épocas de crisis? Pues que esto ya no es así, que hay una gran parte de la población que se queda en desempleo. Bien. Esto es una ineficiencia clarísima de la economía, ¿no? Para que nadie se quede atrás, ¿vale? Para que nadie se quede atrás por el camino, las teorías keynesianas de gasto público comprenden, entienden que es el sector público en las épocas de recesión quien tiene que salir al rescate de la economía, aumentando el gasto público, aumentando el conjunto de ayudas sociales, aumentando todo lo que pueda ser una distribución más igualitaria de la renta en aras de sacar a esas personas que tienen menos recursos en épocas de recesión, generalmente gente que se queda sin trabajo, pues que no se queden atrás. Bien, en segundo lugar tenemos la existencia de bienes públicos. Bien, vamos a remontarnos al año 2001. No sé si recordaréis, o si habéis estudiado o conocéis, que el 11 de septiembre del año 2001 se produjo en Estados Unidos el mayor ataque terrorista de la historia, en donde se destruyeron con 2 aviones las Torres Gemelas, ¿vale? En ese momento, todo el mundo
toda la sociedad estadounidense, bueno, abogaba y decía, nadie dudaba de que el ejército tenía que ayudar a mantener la seguridad del país, ¿no? En estos momentos vivimos una situación parecida, no de un ataque terrorista, sino que vivimos la crisis de este virus, en donde nadie, absolutamente nadie niega la existencia de una necesidad, y es que, pues, bueno, el ejército está colaborando en sacar esta situación adelante, las policías, los servicios y fuerzas de seguridad del Estado están interviniendo, los bomberos están interviniendo. Bien, la pregunta es, ¿qué características tiene esta seguridad, esta defensa de la nación, ¿no? ¿Por qué el Estado financia? ¿Por qué el Estado es el responsable del ejército? ¿Os habéis planteado esto alguna vez? ¿Por qué no existen ejércitos privados? ¿Por qué no existen ejércitos privados? ¿Por qué no existen policías privadas? Bueno, existen agentes de seguridad, pero ¿por qué? Bien, la situación fundamental es porque son bienes públicos. Son bienes públicos los cuales son imposibles de restringir su acceso. Me explico. Imaginaros que hubiese un 20% de la población que quiere tener ejército, mientras que hay un 80% que no quiere tener ejército, y que fuese voluntario tener ejército. Entonces ese 20% pagaría una cuota por tener ejército, y el otro 80% de la población no pagaría nada por tener ejército. ¿Qué sucede? Pues que si hay una invasión, si algún estado se pusiera en guerra con nuestro país y quisieran invadirnos, esos militares, ese ejército, defenderían la nación por todos y para todos. Sería imposible discriminar quién ha pagado y quién no ha pagado por tener ejército. Sería imposible. Estamos en guerra, ¿no? Sería imposible. Por tanto, claro, pasa exactamente lo mismo que con lo que os he explicado antes del alumbrado. ¿Qué incentivos tengo yo a pagar por tener ejército si habrá otro tonto por ahí que pagará por tener ejército y además me van a defender igual? Podría pasar exactamente parecido con la recogida de basuras. Oye, imaginaros que pagar en el ayuntamiento la cuota de la basura fuese optativo. Oh, pues mira, yo no pago, pero yo bajo la basura al contenedor y el tonto lava que pague, pues bueno, estará pagando por mí. O el agua, el suministro de agua. Pasaría lo mismo. Hay una serie de bienes que por sus características es prácticamente imposible restringir qué personas disfrutan de ello y qué personas no disfrutan de ello. Por tanto, el Estado, se llama Estado paternalista, de pater, de padre, decide por nosotros. El Estado considera que hay una serie de bienes y servicios de obligatorio consumo. El Estado nos obliga a consumir determinados bienes que él considera necesarios, que él considera imprescindibles. Uno de ellos, por ejemplo, es la seguridad nacional, la defensa nacional. La defensa nacional se realiza a través del ejército y el Estado obliga a todos sus ciudadanos a consumir ese bien o ese servicio. Todos los ciudadanos van a disfrutar obligatoriamente, van a consumir obligatoriamente del servicio del ejército. Les guste o no les guste, no hay opción. Yo obligo a todo el mundo a que disfrute del alumbrado público. A cambio, todo el mundo va a pagar una cuota por ese alumbrado público. No, es que yo no quiero, que me da igual que no quieras, que te obligo a que consumas de ese bien público. Eso es la existencia de bienes públicos y de nuevo es un fallo de mercado.
Bien, vamos a tratar este punto de las externalidades con detenimiento. Es nuestro tercer fallo de mercado y es algo ligeramente complejo de entender. ¿Por qué me voy a detener tal vez un pelín más? Y es porque tenéis que realizar una actividad que deberéis entregarme el viernes sobre este tema. Bien, ¿qué son las externalidades? Bueno, antes he puesto el ejemplo del aeropuerto, ¿no? De la contaminación acústica. Generalmente podemos decir que una externalidad es la consecuencia de que sea imposible definir los derechos de propiedad de algún elemento, ¿no? Derechos de propiedad, es decir, que nadie es propietario de ese algo. Bien, hay una serie de bienes en la economía que se llaman los bienes libres. Los bienes libres son aquellos que están en tantísima abundancia en la economía. Ya habéis visto en temas iniciales, espero, y si no lo explico ahora, que la economía se basa en la escasez. La economía aparece cuando tenemos escasez y por tanto tenemos que hacer un uso racional de los bienes y servicios. Pero cuando hay elementos que no son escasos, sino que son abundantes, ahí no hay economía posible que entre a estudiar ese tipo de bienes. Ejemplo, el aire. ¿Se puede comerciar con el aire? ¿Se puede comprar y vender aire atmosférico? Nadie está dispuesto a pagar aire. ¿Por qué? Pues porque está en tantísima abundancia en la atmósfera que tú sales... Bueno, es que estamos respirando ahora mismo. Todo el mundo está respirando por su nariz. Nadie paga por respirar por su nariz. El aire no es un bien económico, porque es un bien abundante. Bien. El agua. Pues bueno, sí, pagamos el agua, pagamos pues porque nos llegue por las tuberías, al grifo y tal. Pero ¿alguien paga por el agua del mar? Cuando nos bañamos, ¿pagamos dinero? No. Está en tantísima abundancia ese bien en la economía que no es un bien, no es un bien económico, es un bien libre que se llama. Porque es tan abundante que no es racional. ¿De acuerdo? El ruido. Está claro que si tú en tu casa haces mucho ruido, viene la policía y te pone una multa, pero en general hay que pagar por hacer ruido. Yo ahora mismo estoy hablando y estoy generando ondas de ruido, sonidos. ¿Tengo que pagar por hablar y hacer un ruido? No. Hacer ruido, hablar, es un bien libre, no es un bien económico. No se puede comprar y vender la licencia de hablar y de hacer ruido. Es un bien libre. Esto da lugar a enormes problemas, ¿no? A enormes problemas, porque está demostrado que cuando un bien es libre, es decir, cuando un bien no tiene propiedad, cuando un recurso no tiene propiedad, hacemos un uso indiscriminado del mismo. ¿De acuerdo? Yo os voy a poner un ejemplo. Os voy a presentar a dos personajes que seguramente conocéis, aunque no tienen nada que ver con eso. Os presento a Bart y os presento a Lisa. Los dos hacen uso de un lago, pero hacen usos distintos. A Lisa le gusta mucho ir a pescar a ese lago. Le encanta. Mientras que Bart dirige una empresa que vierte sus residuos a ese mismo lago donde Lisa pesca. Bien, en principio, ¿qué sucede? Pues que nadie es propietario de ese lago, es la naturaleza, ¿no? Es agua, nadie tiene que pagar por estar ahí, ni por disfrutar de ese agua. Así pues, Bart no tiene ningún incentivo a absolutamente controlar sus vertidos y lo que hace es vertir la mierda de su empresa al lago. ¿Y qué va a pasar con Lisa? Pues que Lisa va a haber un momento en donde va a tener que dejar de ir a pescar, porque la contaminación va a reducir muchísimo la posibilidad de pescar en ese lago. ¿Esto es justo? Esto es altamente ineficiente. ¿Por qué? Porque hay un agente económico que está haciendo un uso indiscriminado de un bien libre. Imaginamos ahora, si os fijáis, lo importante de esta explicación es que el lago no es de nadie. El lago no es propiedad de nadie. Y por tanto, se hace un uso indiscriminado. Imaginaos ahora mismo que Lisa fuese la propietaria del lago. Lisa es la propietaria del lago. Por tanto, Bart
no puede echar ahí contaminación, porque es propiedad privada de Lisa. ¿Qué podría suceder? Pues que llegasen a un acuerdo y que Bart pagase una cantidad de dinero a Lisa por permitirle emitir ciertas cantidades de contaminación al lago, las que Lisa quisiese y al precio que Lisa quisiese. ¿Veis? Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Imaginemos que Bart es el propietario del lago. Bien, si Bart es el propietario del lago, puede echar la contaminación que quiere. Pero Lisa sigue queriendo ir a pescar a ese lago. ¿Qué podría suceder? Podría suceder que Lisa le ofreciese una cantidad de dinero a Bart para que no contaminase tantísimo y ella pudiese seguir pescando. Oye, Bart, yo quiero seguir pescando, pero tú, el lago es tuyo y y vas a contaminarlo. Oye, te pago dinero para que no lo contamines tantísimo y yo pueda seguir pescando. Si os fijáis, cuando el lago es propiedad privada tanto de Lisa o de Bart, me da igual, existe una valoración económica de esa contaminación. Hay un precio, se paga dinero, los agentes económicos intercambian una cantidad de dinero por hacer ese uso. Ya no es un uso indiscriminado, sino que es un uso racional. Hay un precio. Hay un precio que regula el uso del lago. Aquí no hay fallos de mercado. Aquí todo tiene una valoración económica. Todo queda reflejado en un precio. Sin embargo, volvemos al lago cuando no es de nadie. Cuando el lago no es de nadie, lo que sucede es un uso irracional. No hay absolutamente ningún precio que refleje y que recoja que Bart va a hacer un uso indiscriminado de ese lago contaminándolo. Cuando la propiedad es común, cuando no hay propiedad privada, se hace un uso abusivo, porque nadie tiene incentivos a explotar racionalmente ese recurso. ¿De acuerdo? Esto es un fallo de mercado que se llama externalidades. El mismo ejemplo que os he puesto con el lago lo podríamos poner con la contaminación del aire. Todas las empresas y fábricas que echan humo a la atmósfera. O podríamos ponerlo también, de nuevo, el ejemplo con la contaminación acústica del aeropuerto que os he dicho. ¿Vale? Esto es un poco la explicación de las externalidades. Bien, el cuarto fallo de mercado es la fijación de precios. Y cuando digo la fijación de precios es cuando vuestro libro habla del tercer punto sobre la regulación de estructuras de mercado. Bien, hay determinadas estructuras de mercado que son altamente ineficientes. Asignan los recursos de forma ineficiente, que son aquellos mercados imperfectos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los monopolios, ¿vale? De los monopolios y de algún tipo de oligopolio agresivo. Un monopolio es cuando una única empresa tiene el 100% del poder de mercado sobre algún tipo de sector. Por ejemplo, existe un monopolio en nuestro país que es Renfe. Todo el transporte por ferrocarril de pasajeros es un monopolio en nuestro país. ¿Vale? Es un monopolio. No hay ninguna otra empresa privada que pueda competir por ese tipo de transporte ferroviario. Bien, el fallo de mercado no es... Renfe es una empresa pública y el sector, el gobierno, el Estado, tiene esa potestad. Tiene la potestad de... Es el único agente económico que puede utilizar la estructura de monopolio legalmente. Bien, ¿cuál es el principal fallo de mercado que existe aquí, ¿no? Hay empresas, hay negocios que por sus circunstancias son altamente ineficaces para las empresas privadas. Bien, ¿cuál sería un ejemplo? Bueno, pues al principio en nuestro país, el ferrocarril, imaginaros, trazar todo un sistema de ferrocarril por nuestro país. Esto es un coste impresionante. Esto es un coste inasumible para una empresa privada. Es una inversión inicial inasumible. Pensad también en la electricidad. Todas las centrales eléctricas, cuando se empezaron a construir, todos los pantanos. Estos son inversiones de infraestructuras brutales.
Bien, pues el Estado entra a todo ello y establece monopolios con empresas públicas. Es la empresa pública la que va a hacer ese trazado de ferrocarril, la que empezó a hacer pantanos, la que empezó a hacer centrales eléctricas, porque son de una tal magnitud que es algo inasumible prácticamente para todas las empresas privadas. Hoy en día estamos viendo la privatización de parte de esas empresas públicas, es decir, el Estado vende esas empresas que son nacionales, son públicas, las va vendiendo a empresas privadas para que las gestionen ellas. En cualquier caso, esto no es el fallo de mercado. El fallo de mercado se da cuando en el sector privado se producen estructuras monopolísticas o oligopolísticas. ¿Y por qué? ¿Por qué es un fallo de mercado? Pues porque, por ejemplo, vamos a poner un fallo de mercado muy claro, que es el oligopolio de las empresas de telecomunicaciones. Imaginaros Movistar, Vodafone y Orange. Son un oligopolio, no hay muchas más. Está claro que hay Más Móvil, Yoigo y tal. Bueno, imaginaros que solo hay estas tres, ¿vale? Por hacerlo más sencillo. Bien. Cuando hay poquitas empresas en un sector, como el sector de la telefonía, ¿qué puede suceder? Bueno, imaginaros que todos ellos ponen una cuota de 50 euros. ¿Vale? Una cuota de 50 euros. Por tener 5 gigas, llamadas ilimitadas, el mismo paquete. Las mismas condiciones. ¿Vale? Y lo ponen todos a 50 euros. Y de repente llega un día uno. Bueno, a 50 euros más o menos se van repartiendo el mercado, pues en función de la publicidad que hagan, de lo que consigan convencer a los clientes. Imaginar que de pronto uno de ellos dice, oye, mira, que les den por saco. Me voy a poner mi tarifa a 45 euros. Por lo mismo, los mismos gigas, la misma cobertura, todo, el mismo servicio técnico, un producto homogéneo. Si los consumidores fueran racionales, que se supone que lo somos, ¿qué sucedería con el tiempo? Pues que prácticamente el 100% del mercado se iría a esa empresa Orange que ha puesto todo a 45 euros. Joder, pero llegaría Movistar y dice, oye, pues yo lo voy a poner a 40 euros. Todo el mundo se iría a Movistar a los 40 euros. Y llega Vodafone y dice, pues yo lo pongo a 30, claro. Y se irían todos allí. Bien. Esta situación de competencia extrema, ¿en perjuicio de quién iría? De esas propias empresas, que compitiendo entre ellas con los precios no hacen más que deteriorarse a sí mismas. Por tanto, a veces se dan situaciones en donde estas empresas dicen, el tío de Vodafone coge el teléfono y llama al de Telefónica y le dice, vamos a echar una cerveza. Y llama al de Orange y le dice, he quedado con el de Telefónica, vente, que vamos a echar una cerveza. Y se reúnen. Se reúnen y dicen, oye, estamos fastidiándonos a nosotros mismos con esto de los precios. Vamos a dejar de complicarnos la vida, vamos a dejar de estar en guerra de precios entre nosotros, oye, y vamos a poner todos el mismo precio. Vamos a volver a poner 50 euros, que nos iba mejor. Porque a veces tener todo el mercado a un precio ridículo es que estamos perdiendo dinero todos. Vamos a volver a ponernos de acuerdo entre nosotros y vamos a ponerlo todo a 50 euros. Bien. Esto es lo que se llama hacer acuerdos de colusión. Coludir. Esto es un fallo de mercado. ¿De acuerdo? Esto es un fallo de mercado que se da en los oligopolios. Las empresas se ponen de acuerdo entre ellas con pactos, ¿perjudicando a quién? Al consumidor. ¿Cómo se modifica este fallo de mercado? Pues bueno, muy sencillo. Está prohibido. En toda la Unión Europea, están prohibidos los oligopolios y los monopolios privados, para que no se produzcan este tipo de situaciones que van en perjuicio claramente del consumidor. Bien, el último fallo de mercado, quinto, es la distribución de la renta. Cuidado, no os equivoquéis con los ciclos económicos, es distinto. La distribución de la renta quiere decir, es un fallo de mercado que consiste en que hay posiciones de que no todos los ciudadanos partimos de la misma posición social cuando nacemos. Hay personas que nacen en familias con más recursos que otras. Por tanto, hay personas que tienen más facilidades que otras
para ir evolucionando en la vida. Esto va en contra de un principio clarísimo de justicia social y de equidad. Y por tanto, el Estado intenta intervenir en la economía para paliar esta situación. ¿Por qué? Pues porque está demostrado que la desigualdad social, en su extremo máximo, no lleva más que al desorden público. Una situación en donde sus ciudadanos sean muy desiguales, ¿vale? Está claro que estamos hablando de un tema ya casi ético, de justicia social, de que, bueno, todos entendemos, o prácticamente todos, la cultura europea, no solo España, sino que la cultura europea entiende que toda la sociedad debe intentar aglutinar e incluir a todas las personas sin dejar a nadie atrás. Entonces esa justicia social es muy importante. Pero no solamente es una cuestión ética, sino es una cuestión también de preferencias, es una cuestión de consumo, de gustos, ¿eh? Es una cuestión estética. Y me voy a explicar. Imaginaros que el Estado no interviniese en la economía para distribuir la renta y favorecer, intentar ayudar a esa gente que nace en familias más desfavorecidas. Pues imaginad, llevad al extremo esa situación. Nos veríamos en un país donde veríamos mendigos por todas las partes. Veríamos situaciones de necesidad por todas las partes. Gente pidiendo, gente desesperada, gente durmiendo en las calles, gente muriendo en las calles de enfermedad, de alimentación, de falta de alimentación. Veríamos situaciones horrendas llevadas al extremo, esa situación de desigualdad social. ¿A alguien le gustaría ver eso? Pues bien, está demostrado que en la cultura europea tenemos una sensibilidad muy importante por esto. No nos gusta ver gente en la calle pidiendo. No nos gusta ver a la gente muriéndose de hambre. No nos gusta ver a la gente muriéndose de frío en la calle. No es que no nos guste, es que no lo aceptamos, es que no lo queremos. Pero hay una cosa clara, y es que individualmente somos incapaces de resolver el problema o de ayudar a hacerlo, ¿no? Con donaciones particulares, o echando dinero en caridad, o llevando material a la caridad. Esto sí, está muy bien, pero no podemos solucionarlo individualmente. Por tanto, aquí hay un fallo de mercado. La distribución de la renta, la mejor distribución de la renta es algo deseable por todos, pero es algo que individualmente no podemos hacer. Por tanto, de nuevo hay una asignación ineficiente de recursos. Y aquí, por tanto, vuelve a entrar en acción el Estado. ¿Cómo? Distribuyendo la renta. A través de los impuestos, detrayendo dinero de aquellas personas con más recursos e intentando redistribuirla eficiente y equitativamente hacia personas con menos recursos. Es un tema de ética, es un tema de justicia social, pero sobre todo quiero que os quede claro, es un tema de preferencias, de gustos. Parece un poco egoísta lo que estoy diciendo, pero al fin y al cabo se hace porque no nos gusta ver esas situaciones en las calles. No nos gusta ver esas situaciones de desequilibrio social, esas situaciones de necesidad, no nos gusta verlas. Nos producen sentimientos negativos, nos producen disconfort. Y el Estado interviene para solucionar ese tipo de situaciones. Muy bien, pues ya está. Pasamos al siguiente punto, a la página 91, donde vamos a hablar del punto 6.12, el punto 1.2, la actividad financiera del Estado. Bien, no voy a hablar absolutamente nada de esto, porque ya lo hemos dicho en la introducción. La actividad financiera del Estado consiste, por un lado, en captar recursos económicos, ingresos públicos, a través de impuestos, etcétera. ¿Para qué? Para emplearlos en otros recursos, ¿vale? Que llamaremos gasto público. El ingreso público financia el gasto público ¿a través de qué? De los presupuestos generales del Estado. ¿Para intentar qué? Paliar los fallos de mercado. Bien, esta es un poco la síntesis de estos dos puntos. Espero que os haya resultado interesante y si tenéis alguna pregunta, os la apuntáis y el viernes me la consultáis o me escribís.
pero casi prefiero contestarlas en directo el viernes, en la sesión presencial. Es mucho más sencillo contestar algo por un micrófono que por un correo, ¿vale? A no ser que sea muy urgente, que no creo que lo sea, apuntárosla en un papel y el viernes en la sesión virtual me la preguntáis. Gracias.